You see, the Roman Catholic Church teaches Verán ustedes, la Iglesia Católica Romana enseña that Jesus died, que Jesús murió, but he didn't die for you. pero no murió por ti. You are not saved by the blood of the Lamb. You are not saved because Jesus paid the price that you and I should pay. De acuerdo al catolicismo, usted no es salvo por la sangre que fue derramada por el Cordero. Usted no es salvo por esa sangre que puede pagar la expiación por nosotros. Yes, he died, Sí, claro, Él murió and he was obedient unto death. y Él fue obediente hasta la muerte, But that death was not for you. pero esa muerte no es para ti. His good works Sus buenas obras is what atones for your sin. es lo que va a poder hacer expiación por tus pecados. So they say the Protestant version of God placing the wrath of God onto Jesus is false. Entonces ellos dicen que la versión protestante donde la ira de Dios se coloca sobre Jesucristo es falso. Now you will tell me that's not possible. Y algunos pueden decir, no, esto no es posible. Yeah. Let's have a look at what they say. Pero vamos a ver qué es lo que ellos dicen. Here's one of their spokespersons, the Reverend at Grace Cathedral, Alan Jones. Aquí hay uno de sus representantes, un reverendo en Grace Cathedral en San Francisco. And he wrote a book called Reimagining Christianity. He's Catholic. Y este autor católico, Alan Jones, él escribió un libro llamado Reimaginando la Cristianidad. He says the church's fixation on the death of Jesus as the universal saving act must end. Él dice lo siguiente: la fijación de la iglesia en la muerte de Jesús como un acto universal de salvación debe parar. He calls the fact that Protestants say Jesus died for you Él dice, eso no puede ser. Lo que dicen los protestantes, que Cristo murió por ti o para ti. he calls it a vile doctrine. Eso es una doctrina mala. Now let's listen to what this Jesuit priest has to say. Ahora, ¿qué tal si escuchamos lo que este sacerdote jesuita tiene que decir al respecto? His name is Richard Leonard. Su nombre es Richard Leonard. He's talking about the great hymns of the Reformation. Y él está hablando sobre los grandes objetivos de la Reforma. And he's talking about the hymn, How Great Thou Art. Y él está hablando de los grandes himnos de la Reforma. Y está hablando de uno en particular, que es Señor mi Dios, ese himno. And one of the verses in that great hymn reads, Y una de las estrofas de ese gran himno dice lo siguiente: And when I think that God, his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. Esa estrofa dice: cuando pienso que Dios su Hijo no escudó, enviándola a morir, no puedo aguantarlo. And then he says, I don't believe that. Y él dice: yo no creo eso. I don't believe that theology. Yo no creo en esa teología. So Roman Catholicism teaches that Jesus did not die for you. Entonces, el catolicismo romano no enseña que Jesús murió para usted. And then he continues to say he does not believe in the atonement. Y él continúa hablando, este mismo jesuita, que él no cree en la expiación. So he says, one further, we're skipping there. He says, so I love the hymn, How Great Thou Art. Entonces él dice: a mí me encanta ese himno, Señor mi Dios. I just shut up when I get to verse 3. Pero cuando llego a la tercera estrofa, me callo. So Jesus didn't die for you, did you know that? Entonces, ¿qué acaso no sabes que Cristo murió por ti? He never shed his blood for you, according to Catholicism. De acuerdo al catolicismo, Cristo nunca derramó su sangre por ti. Yes, he died, Sí, él murió, because he was obedient unto death, porque él fue obediente hasta la muerte, but you are not saved by his death. pero usted no es salvo por su muerte.
Okay, let's just make sure what the Bible says. Ahora, vamos a estar seguros de qué es lo que la Biblia dice. Colossians 1:14. Colosenses 1:14. Read it to them. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. So what's the Bible say? ¿Qué es lo que dice la Biblia? You must have faith in his what? Que tenemos redención ¿en qué? In his blood. Por su sangre. Muy bien. Read verse 20 to them. Vamos a Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. So how am I reconciled with God? Entonces, ¿cómo yo soy reconciliado con Dios? Through the blood of Jesus. A través de la sangre de Jesús. Read Colossians 1 verse 22. Vamos a leer Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. So the simple fact is that I am a sinner. The simple fact is I'm a sinner. Entonces, en resumen, yo soy un pecador And my wages is death. y mi salario es la muerte. So how am I going to be saved? Entonces, ¿cómo voy a ser salvo? Only God can save me. Solo Dios puede salvarme. And so God, who has all humanity in himself, De Dios que tiene a toda la humanidad en sí mismo. pays the price for me. Pagó el precio por mí. And by his blood I am Y saved. por su sangre yo soy salvo. And he wants me to die to self Y Él quiere que yo muera a ese yo so that I can rise with him in a new resurrection of life. para que yo pueda levantarme con Él en una nueva resurrección de vida. And in Hebrews 9 verse 22 we read, Y en Hebreos 9:22 leemos, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. so the Bible is absolutely clear that without the blood of Jesus you cannot be saved. Entonces la Biblia es absolutamente clara que sin la muerte de Jesús no puede haber salvación. Usted no puede ser salvo. And here is another good Protestant source. Y hay una muy buena fuente protestante, And just read to them that portion, y vamos a leer esta parte de la the cita. highlighted one. Cristo había entrado en la obra de ser el redentor del hombre. Cristo tomaría la ira de Dios que con justicia debía caer sobre el hombre caído. Él se convirtió en un refugio para el hombre. That's what the Bible teaches. Eso es lo que la Biblia enseña. This is what this Reformed theologian, if you like, believer, teaches. Y esto es precisamente lo que esta teólogo, si quieren así llamarlo, reformadora, también cree. So, what does the Bible say about how I receive this gift of salvation? Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre cómo recibimos ese regalo de la salvación? How can someone who is as unjust as I am ¿Cómo alguien que es tan injusto, pecaminoso como soy yo, be declared just? puede ser declarado justo? How do I get it? ¿Cómo yo lo puedo obtener? Can I, that am unclean, suddenly be clean? ¿Puedo yo, que soy inmundo, de repente ponerme limpio? Can I get it by doing good works? ¿Puedo hacerlo a través de buenas obras? No, because I'm dead. No, porque estoy muerto. Romans 3 verse 28 Romanos 3:28 is quite clear. es claro. I am justified by faith in him Soy justificado por fe en Él and not by anything I can do. y no por nada que yo pueda hacer. So Martin Luther, when he translated the verse, De cuando Martín Lutero estaba traduciendo este versículo, added the word alone. colocó la palabra solamente. So he said, it is my faith alone which saves me.
Entonces él colocó allí, por fe solamente me salvaré. And Galatians 2 verse 16 Y en Gálatas 2:16 guarantees it. lo garantiza. I'm not saved by my works. No soy salvo por mis obras. I'm saved by my faith of Jesus Christ. Soy salvo por la fe en Jesucristo. So now we have a problem. Entonces ahora tenemos un problema. So when the papacy sold indulgences, Cuando el papado estaba vendiendo las indulgencias, Martin Luther objected and he wrote down 95 theses. Martín Lutero objetó esto y escribió 95 tesis. All of them dealing only with indulgences. Y estas 95 tesis lidiaban solo con indulgencia. And if you go to his church, Y si usted va a esta iglesia where he preached, donde tuve la oportunidad de predicar, there in the glass window it says you are saved by faith alone. allí en esa ventana de cristal dice, somos salvos solo por fe. And then he says that Y- this great doctrine of justification by faith Y luego Lutero dice que esta gran doctrina de la justificación por la fe is the heart of the gospel. es el corazón, el centro del Evangelio. It can never be given up. No puede ser nunca cedido. He says if this doctrine is lost, Si perdemos esta doctrina, dice Lutero, then everything is lost. entonces todo está perdido. Because it alone is the cornerstone of Christian doctrine. Porque la justificación por la fe es la piedra angular de la doctrina cristiana. Next slide. But Rome says, Pero Roma dice, if you say that you are saved by faith in Jesus Christ alone, you are cursed. Roma dice, si tú dices que tú eres salvo por fe en Jesucristo solamente, tú eres un maldito. If you say that the righteousness of Jesus Christ is imputed to you and it is a gift, you are cursed. Si tú dices, de acuerdo al catolicismo, que esa justicia de Cristo te es imputada y eres salvo, tú eres un maldito. Now, who's right? Ahora, ¿quién está en lo correcto? The Bible or Rome? ¿La Biblia o Roma? So when Martin Luther nailed his theses to the church door, De cuando Martín Lutero colocó sus tesis en la puerta de la iglesia, because Johann Tetzel was selling indulgences, aquí vemos a Juan Tetzel, quien estaba vendiendo indulgencias. and by the way, Y por cierto, Johann Tetzel got some money for selling them. ¿acaso Tetzel recibió algo de platita por venderla? The Pope got money. El Papa obtuvo dinero, The banks got money. los bancos obtuvieron dinero And the state in which they were sold got money. y el Estado donde se vendía la indulgencia también recibía dinero. It was a very formal document. Era de hecho un documento muy formal, lo pueden ver allí, ¿eh? Very formal. Un documento formal. It had the signature of all these important people on it. Y tenía las firmas de todas estas personas importantes. Now let me explain it to you. Ahora voy a explicarles esto. Most people think that an indulgence is the forgiveness of sins. La mayoría de la gente piensa que una indulgencia es el perdón de pecado. No. No, Listen carefully. escuche cuidadosamente. An indulgence Una indulgencia is the remission of the punishment es la remisión de el castigo due to your sin. que usted debe. Now what does that mean? ¿Para qué significa esto? Well, it simply means the following. Pues simplemente significa lo siguiente. You have sinned. Usted ha pecado. How do you get your sin forgiven in Catholicism? ¿Cómo es su pecado perdonado en el catolicismo? What they're saying. What are they saying?
No, they're waiting for you. Ah, you're waiting for me. Me están esperando a mí. You get your sin forgiven by going to the priest and asking for forgiveness. Usted obtiene perdón de pecado cuando usted va al Padre, al sacerdote y pide el perdón de pecado, ¿sí? That's how your sin is forgiven. Es así como los pecados son perdonados. Ah, but you must still pay the price for your sin. Pero usted no tiene que pagar el pecado, la pena por su pecado, el precio por su pecado. You remember Jesus didn't die for you. Acuérdese que en el catolicismo Jesús no murió por ti. You must still bear the consequences of your sin. Y por eso tú ahora tienes que pagar la consecuencia de tu pecado. Now, when you're going to pay that, ¿Y cómo vas a pagar eso? you have to pay it when you die, Tiene que pagarlo cuando usted muera when you go to purgatory. y usted va al purgatorio. And there you pay for your sins. Y allí usted va a pagar por sus pecados. And once you've paid for your sins, you can go to heaven. Y una vez que usted pague allí por sus pecados, usted podrá ir al cielo. So, according to Catholic doctrine, who pays for your sins? Entonces, de acuerdo a la doctrina católica, ¿quién paga por tus pecados? ¿Quién? You do. Tú los pagas. do. Yo los pago. So now what is an indulgence? Entonces, ¿qué es una indulgencia? Rome teaches that it has something like a treasure chest, Roma dice que ellos tienen como un baúl de tesoros, which is called the treasury of merit. que se llama el tesoro del mérito. And into this treasure chest Y en este baúl de tesoro go all the good works va todas las buenas obras of Jesus, de Jesús, of Mary, de María and of all the saints. y de todos los santos. So here's a big box of merit. Y entonces hay ahí una gran caja llena de mérito. And this box of merit Y esta caja de mérito has been given to the Pope. se le ha dado al Papa. And only he Y solamente el Papa can take of that merit, puede sacar de ese mérito those good works, esas buenas obras and give it to you. y dársela a usted. Okay. So I'm not good enough to go Entonces to yo heaven. no soy bueno suficiente, But Mary was good enough, pero María sí lo fue. so I can take of her good Entonces works yo puedo tomar de las buenas obras de María and give it to God as a gift, y dárselo como a Dios como un regalo, and he gives me time off in purgatory. y Él me saca un poco de tiempo del purgatorio. And that is an indulgence. Y eso es una indulgencia. So an indulgence proves that Jesus didn't die for you. Entonces, una indulgencia prueba que Jesús no murió por ti. That's making the Bible and salvation of none effect. Y eso hace la Biblia y la salvación sin ningún efecto. Let's make sure. Ahora, vamos a asegurarnos de esto. You must know. Tiene que saber esto. Here's the Catechism of the Catholic Church. Aquí está el catequismo de la Iglesia Católica. Read it to them. Vamos a leerlo. En Cristo, el Redentor mismo, existen y encuentran su eficacia las satisfacciones y méritos de su redención. Este tesoro incluye también las oraciones y las buenas obras de la bendita Virgen María. Ellas son inmensas, insondables y pristinas en su valor delante de Dios. En el tesoro también están las oraciones y las buenas obras de los santos, todos aquellos quienes han seguido a Cristo el Señor y por su gracia han hecho sus vidas santas y han llevado la misión de unidad en el cuerpo místico. There you have it. Ahí ya lo tienen. Now let me give you a simple example. Y les voy a dar un ejemplo simple. You have two children. Ustedes tienen dos hijos The one is a good little boy, y uno es un niñito bueno and the other one is a naughty boy. y el otro es un niño que ya no es tan bueno. So, Entonces, they leave the two children at home. dejan a los dos niños en la casa
The naughty boy goes and smashes his father's computer. El niño que no es tan bueno agarra y rompe la computadora de papá He destroys his mother's ornaments. y destruye los adornos de mamá. And the good boy sweeps it all up. Y el buen hijo lo barre todo. So the parents come home. Ahora llegan los padres a la casa Who did this? Who did this? Who y broke dice, everything? ¿quién hizo esto? It was the naughty boy. Fue el niño que es tremendo. Who swept it all up? Y dice, ¿y quién barrió todo esto? It was the good boy. Era el niño buenito. Naughty boy, you are forgiven because good boy swept it up. Y ahora el niño tremendo es perdonado porque el niño bueno lo barrió todo. That's Catholic salvation. Esa es salvación católica para ti. Does it make any sense? ¿Esto tiene sentido? Let me give you another example. Les voy a dar otro ejemplo. Even though your sins are forgiven, you must still bear the price. A veces, para que sus pecados le sean perdonados, usted tiene que pagar el precio. So, I'm mean to my wife. Entonces, yo soy egoísta con mi esposa. Of course, I'm never mean to my wife, right? Bueno, yo nunca he sido egoísta con mi esposa, ¿verdad? I've never ever been mean to my wife, right? Nunca he sido egoísta con mi esposa. I will admit I have been mean to my wife more than once. Pero tengo que admitir que no, que sí he sido egoísta más de una vez con mi esposa. I go to her and I say, I am so sorry, my dear. Y voy a ella y le digo, lo siento mucho, querida. Can you find it in your heart to forgive me? ¿Puedes hallar en tu corazón el perdón? ¿Puedes perdonarme? And she says, I forgive you. Y ella me dice, te perdono. And she gives me a big kiss. Y ella me da un beso. And I feel so relieved. Y yo me siento aliviado, ¿no? And I walk away Y yo me voy and she takes a frying pan y ella toma el sartén and smashes me over the head. y me da un sartenazo. I say to her, what are you Y doing? digo, ¿pero qué estás haciendo? She says, your sin is forgiven, but you haven't paid the price yet. Now you paid it. Dice, tu pecado ha sido perdonado, pero todavía no has pagado el precio. Ahora ya lo pagaste. That's Catholic forgiveness. Ese es el perdón católico. Think about it. Piense sobre esto. But the Bible teaches Pero la Biblia enseña that Jesus not only paid the price, que Jesús no solamente pagó el precio, he paid the ultimate price. He died for you. Él pagó todo el precio, Él murió por ti. And even the punishment that was due to you, Y ahora, y aún el castigo que tú merecías, he took it upon himself. Él lo tomó sobre sí mismo. So the Bible knows nothing about purgatory. Y la Biblia no dice nada de purgatorio. The Bible knows nothing about indulgences. La Biblia no sabe nada de indulgencias. They are a figment of the imagination. Ellos son un figmento de la imaginación. So Rome says that merit cannot be transferred, Ahora Roma dice, el mérito no puede ser transferido, but because the good boy was so good, God accepts this as an offering for the bad boy. pero como este niño bueno era tan bueno a su obra que hizo, Él acepta en nombre de ese niño malo. And then it says that only the Pope has the right to give you this grace. Y dice además Roma que solamente el Papa puede dispensar esa gracia. Here's another problem. Ya que hay otro problema. Who then is the God of grace? ¿Quién es el Dios de gracia? Who's the only one, according to this doctrine, who can give you grace and give you time off from the punishment? De acuerdo a esta doctrina, ¿quién es el único que te puede dar gracia y que puede restar tiempo en el purgatorio? It's the Pope. El Papa. So the God of grace is now the Pope and Jesus is sidelined. Ahora mi gracia viene del Papa y Jesús
quedó en un segundo plano. But the Bible says nobody comes to the Father except by Jesus. Pero la Biblia dice que nadie viene al Padre sino por Jesús. The Bible says Jesus will give you rest. La Biblia dice que Jesús te va a dar gracia. And the Bible says you can come boldly to the throne of grace. Y la Biblia dice que tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Here's a question for you. Ahora hay una pregunta para ti. Was there a pope Hubo un papa when Peter came for forgiveness to Jesus? cuando Pedro vino a Jesús para pedir perdón por sus pecados. ¿Había un papa? Was there a pope Había un papa when the woman who'd been suffering all those years came to Jesus and Jesus healed her? cuando esa mujer que estaba sufriendo por tantos años vino a Jesús para pedir sanidad y Jesús la sanó? Was there a pope ¿Acaso hubo un papa when Jesus said to the man, your sins are forgiven? cuando Jesús le dijo al hombre, tus pecados son perdonados? The answer is what? ¿Cuál es la respuesta? No. No. If they could come directly to Jesus, then so can you and so can I. Si ellos fueron directamente a Jesús, tú también lo puedes y yo también. Now, do you think this is only history that they sell indulgences? Ahora una pregunta. ¿Usted cree que esto es nada más en la historia donde ellos vendían indulgencia? Pope Francis gave indulgences. El Papa Francisco dio indulgencias. And what did he give indulgences for? ¿Y para qué dio las indulgencias? He gave them on World Youth Day. Él los dio en este Día Mundial de la Juventud. And what for? ¿Y para qué? You got an indulgence if you followed the Pope's tweets. Dice, tú ibas a obtener indulgencia si seguías el Twitter del Papa. A ver. Excuse me, Perdón, I thought he was for the poor people. yo creo que él trabajaba para la gente pobre. Yeah. So only someone who has a cell phone Entonces solamente alguien que tenga teléfono celular and follows the Pope on his tweets y está ahí siguiendo el Twitter del Papa can get an indulgence. puede obtener indulgencia. People must start to think about how they are saved. La gente tiene que empezar a pensar cómo se salva. The fact that he did it Y el hecho de que él hizo esto shows that he is against the Protestant doctrine and the biblical doctrine. es que él mantiene la doctrina del purgatorio. And there's the evidence. I'm not Ahí making está it la up. evidencia. Esto yo no lo estoy inventando. But then it gets worse. Pero tranquilo que esto va empeorando ahora. Martin Luther said no. The Bible teaches you are saved by faith. Martín Lutero dijo, no, usted es salvo por gracia, por la fe. And the great doctrine of justification by faith Y la gran doctrina de justificación por la fe was the cornerstone of Protestant doctrine. fue la piedra angular de la reforma protestante. So the Reformation started on the 31st of October 1517. Entonces, el 31 de octubre de 1517 comenzó la reforma protestante. And therefore on the 31st of October 1999, Y el 31 de octubre, pero de 1999, on the exact date and the exact same place, en la misma fecha y en el mismo lugar, Rome and the Protestant Lutheran Church signed the joint declaration of justification by faith. la Iglesia Católica Romana y la Federación Mundial Luterana firmaron una declaración conjunta de justificación por la fe. I want you to think about this impossibility. Yo quiero que usted piense en esta imposibilidad. How can you have a joint declaration ¿Cómo puedes tener una declaración conjunta when the one says you are saved by the blood of the Lamb cuando uno dice eres salvo por la sangre del Cordero
And the other one says, no, you are saved by the good works of the saints in Jesus, but not by the blood of the Lamb. Y el otro dice, no, tú eres salvo por las buenas obras de Jesús, pero no eres salvo por su sangre. But they signed. Pero ellos firmaron esa declaración. And therefore they are telling the world there's no difference between Catholicism and Protestantism Y anymore. ellos ahora dicen abiertamente que ya no hay diferencia entre catolicismo y protestantismo. Even worse, Y ahora la cosa es peor. then the Methodists signed. Luego los metodistas firmaron. Even worse, Aún peor, on the 6th of July 2017, the evangelical churches signed. el 6 de julio del 2017, iglesias evangélicas firmaron. How can you sign something that is a contradiction in terms? ¿Cómo puedes firmar algo que es una contradicción en los términos? Now, not all Lutherans agree with the signing. Ahora, no todos los luteranos estuvieron de acuerdo con eso. They don't all agree. Ellos no todos están de acuerdo. It's only the Lutheran World Federation that signed. Es solamente la Federación Mundial Luterana. And it was signed to show that they now agree on a common understanding. Y ellos entonces lo firman para que pueda verse que hay un común entendimiento. Now remember, Martin Luther says you are saved by your faith in the atoning blood of Jesus Christ alone. Ahora recuerde, Martín Lutero dice, usted es salvo solamente por la expiación de Jesucristo solamente. Here Pope Francis meets the evangelicals, Ahí vemos al Papa Francisco reuniéndose con algunos evangélicos and they're all smiling. y todos están sonriendo And they say, we agree. y dicen, estamos de acuerdo. This is Tony Palmer. Y este que está aquí se llama Tony Palmer. He had an unfortunate accident and he's no longer with us. He died, unfortunately. Y desafortunadamente él tuvo un accidente y falleció, no está con nosotros. He's a Protestant Él es un protestante who is part of the Catholic Charismatic Movement. que es parte del movimiento carismático católico. And he said in a now very famous speech Y él hizo un discurso bastante famoso that there's no more need for protest. y en ese discurso él dijo, no hay más necesidad de protesta. And his reason is the following. Y su razonamiento es el siguiente, They have signed the joint declaration, que esa declaración conjunta, and then he says, the word alone, it's y there. él dice, la palabra solamente, esa está allí. And then he puts the two doctrines together, Y luego él pone juntas las dos doctrinas and he says, the protest is over. y él dice, la protesta se acabó. But he also says, Pero él también dice, and this is very important, y esto es muy importante, he says, doctrine is not important. él dice, doctrina no es importante. God will sort out the doctrine when we get upstairs. Cuando nosotros subamos allá arriba, el Señor va a arreglar eso. But the Bible says if you do not accept the doctrine of Jesus Christ, you are lost. Pero la Biblia dice que si tú no aceptas la doctrina de Jesucristo, estás perdido. The Bible says if anyone comes with another doctrine, don't even eat with him. La Biblia dice que si alguien viene con alguna otra doctrina, dice ni siquiera comas con él. And this is what the charismatic movement does. Y esto es lo que hace el movimiento carismático. It says, if you Dice. have the same experience that I have, El movimiento carismático dice, si tú tienes la misma experiencia que yo tengo, then we're brothers and sisters. entonces somos protestantes. We don't need doctrine. No necesitamos la doctrina. So if a shaman or a voodoo priest speaks in tongues, Entonces, si por ejemplo viene un chamán o viene un sacerdote vudú y empieza a hablar en lenguas,
and a Christian speaks in tongues, y hay un cristiano que empieza también a hablar en lenguas, then we're one and the same, we're brothers. entonces somos hermanos igual. So now let's have a look at whether they preach the same doctrine. Ahora vamos a ver si ellos realmente enseñan la misma doctrina. Here is the joint declaration. Aquí está parte de esa declaración conjunta. Together we confess by grace alone, Juntos confesamos por gracia solamente, in faith in Christ's saving work, en fe en la obra de salvación de Cristo, and not because of any merit on our part. y no por ningún mérito en nuestra parte. We are accepted by God and receive the Holy Spirit, Somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, who renews our hearts while equipping and calling us unto good works. quien renueva nuestros corazones mientras nos llama y equipa para buenas obras. Now, if you read that quickly, Ahora, si usted lee eso rápidamente you say it's beautiful. y usted dice, wow, es hermoso. And I guarantee you, most Protestants will say, I can sign that. Y yo pienso que cualquier protestante puede decir, yo firmaría eso. But remember, the two faiths are as far removed as the East is from the West. Pero acuérdense que estas dos fe, protestantismo y catolicismo, están tan lejos una de la otra como el este del oeste. So what's wrong with it? Ahora, ¿qué hay de malo con eso? Let's read it carefully. Vamos a leerla cuidadosamente. Together we confess, Juntos confesamos, by grace alone, por gracia solamente, in faith in Christ's saving work. en fe en la obra de salvación de Cristo. That's not what Martin Luther said. That's not what the Bible says. Eso no es lo que Martín Lutero dijo. Esto no es lo que la Biblia dice. By grace alone is not the same as by faith alone. Por gracia solamente no es lo mismo que por fe solamente. Because in Catholic thinking, Porque en el pensamiento católico, who dispenses grace? ¿quién es el que da la gracia? The ¿Quién? Pope. El Papa. So the Sí. Catholic says, I can sign. Entonces los católicos lo firman In faith in Christ's saving work. en la obra de salvación de Cristo. That's Catholic theology. Esa es teología católica. It must read by faith in his atoning blood. Debería leer por fe en su sangre expiatoria. So it's very clever. Es algo bien astuto. And then it says, Y luego dice, you then receive the Holy Spirit who renews your heart. y él dice, el Espíritu Santo renueva nuestros corazones. Because Rome teaches you receive the Holy Spirit in infant baptism. ¿Sabe por qué? La Iglesia Católica enseña que usted recibe el Espíritu Santo en el bautismo del bebé. But a baby can't have faith in God's atoning blood. Pero un bebé no puede tener fe en la sangre expiatoria de Jesús. And in any case, this is sanctification, not Y justification. en cualquier caso, eso es santificación, pero nunca justificación. So this is a totally Catholic doctrine dressed like a Protestant Y doctrine. entonces esto es una teología, una doctrina totalmente católica disfrazada de protestante. The Reformation said faith alone. La Reforma dice fe solamente. Here is an ex-Catholic priest. Aquí tenemos a un ex sacerdote católico. His name is Richard Bennett. Su nombre es Richard Bennett And he unpacks this declaration. y él empieza a hablar de esta declaración. And then he quotes where they say, next one, Y luego él cita donde dice, that Rome says you receive the Holy Spirit in baptism as an infant. donde Roma dice que usted recibe el Espíritu Santo como un infante en el bautismo, ¿verdad? He quotes Canon 9, Y luego él cita el canon número 9, which says that Rome teaches you are not saved by faith alone. donde dice que Roma
Roma dice que usted no es salvo por fe solamente, And you are not saved by the imputation of the justice of God. ni tampoco es salvo por cuando se le imputa la justicia de Dios sobre usted. So he says it sounds very nice, Entonces él dice, esta declaración suena bastante bien, and then he says, the voice of the joint declaration y él dice, este sacerdote, ex sacerdote, la voz de esta declaración conjunta sounds like scripture, suena como que si fuera escritura, but the hand looks like the hand of Rome. pero la mano es la mano de Roma. It's like Jacob and Esau. Es como el caso de Jacob y Esaú. The voice sounds like Jacob, La voz suena de Jacob, but the hand is the hand of Esau. pero la mano es la mano de Esaú. Okay, we can skip this. So what did Luther say about compromise? Ahora, ¿qué es lo que dice Lutero sobre negociación? He says that if you want to reach an agreement and you want to compromise, Dice Lutero que si usted quiere negociar sobre acuerdos doctrinales, you must flee from those people. usted tiene que huir de esa Read gente. it to them, it's a nice quote. Dice así, cita de Martín Lutero: la negociación sobre acuerdos doctrinales no me place en lo absoluto, ya que esto es totalmente imposible, a menos que el Papa tenga su papado abolido. Por tanto, evita y huye de aquellos que buscan la mitad del camino. Piensa en mí después de muerto, y tales hombres de medio camino se levanten, porque nada bueno saldrá de ello. No puede haber negociación. Next one. Read that one to them. Otra cita. Si se pierde el artículo de justificación, toda la doctrina cristiana está perdida al mismo tiempo. Esta doctrina, la doctrina de justificación, es la cabeza y piedra angular. Esta engendra, nutre, edifica, preserva y defiende la iglesia de Dios. Y sin ella, la iglesia de Dios no puede existir por una hora. Cuando el artículo de la justificación ha caído, todo ha caído. The next quote is from the book The Great Controversy. Esta siguiente cita que vemos acá es del libro El Gran Conflicto o El Conflicto de los Siglos, Where the author says that this understanding of Luther is the correct biblical understanding on justification. donde la autora de esta cita dice que el entendimiento de Lutero es el entendimiento correcto sobre la justificación. So the Protestant view is La idea protestante es la siguiente: that you are justified by faith in the atoning sacrifice of Jesus Christ. que usted es salvo por fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. That all our righteousness is filthy rags. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. That all have sinned and fall short of the glory of God. Todos hemos caído de la gloria de Dios, But by faith in Him pero por fe en Él and in His atoning blood, y en su sangre expiatoria, I can lay hold on His righteousness yo puedo asirme de su justicia so that He covers me with His righteousness, y así Él me cubre de su justicia and my faith in Him saves me. y mi fe en Él me salva. Let's go to Bishop Schneider. Ahora este es un obispo, Bishop Schneider, He had an interview y él tuvo una entrevista where he said the following. donde él dijo lo siguiente: When it comes to the errors of Martin Luther, con respecto a los errores de Martín Lutero, we have the Council of Trent. tenemos el Concilio de Trento. And he says the Council of Trent was infallible, it was ex cathedra. Y él dice el Concilio de Trento era infalible, ex cátedra. So that even if the Pope says Martin Luther was right, Y así el Papa se le ocurre decir que Martín Lutero estaba en lo correcto, he cannot negate the Council of Trent which says Martin Luther was wrong.
no puede negar el Concilio de Trento, donde ya se dijo que Martín Lutero estaba en error. So the Council of Trent stands to Así this que day. se mantiene el Concilio de Trento hasta nuestros días. Here's an article by a Lutheran theologian, Aquí hay un artículo de un teólogo luterano and he explains it exactly like I just explained it. y él explica justamente de la forma en que yo acabo de explicarlo. There can be no compromise, De que no puede haber negociación. because either Jesus died for you or he did not die for you. Porque o bien Jesús murió por ti, para ti, o no murió para ti. Either he took the penalty for you or he did not take the penalty O for you. Él tomó la pena que era para ti, o no la tomó. And in this great book, Steps to Christ, Y en este gran libro, El Camino a Cristo, we read the following. leemos lo siguiente. It is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunken. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Our hearts are evil, we cannot change them. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Who can bring a clean thing out of an unclean? ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? The Bible says the carnal mind is in enmity with God. La Biblia dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. Paul says, who will save me from this wickedness inside of me? Y Pablo lo dice, ¿quién me puede salvar de esta maldad que hay en mí? So how am I saved? Entonces, ¿cómo soy salvo? The power comes from Christ alone. El His grace poder- alone. El poder es de Cristo, solamente su gracia. So it's not enough just to see the loving kindness of God. Entonces, no es solamente necesario o basta comprender la bondad de Dios. Know that the law is holy, that the commandments are holy, Yo sé que el Señor es santo, que los mandamientos son santos, but I am a sinner. pero yo soy un pecador. And like Paul said, "O wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death?" Y tal como dijo Pablo, oh hombre infeliz que soy, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? To all there is but one answer. Para todos esto hay solo una respuesta, una contestación. Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. He aquí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. So go down to the last slide. So two men go Entonces- up to the temple to pray. Ahora tenemos aquí dos hombres que van al templo a orar. This is Luke 18, Y from aquí verse 10. estamos comenzando a ver Lucas 18:10. The one is a Pharisee, the other one a publican. Uno un fariseo, otro un publicano. So the Pharisee says, look at me. El fariseo dice, mírame a mí. And he pops all the buttons on his chest. Y él muestra todos los botones de su pecho. And the other one is a breast beater. He goes, Pero el otro se está golpeando ese pecho. and he says, God be merciful to me, a sinner. Y dice, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. And Jesus says in Luke 18, verse 14, Y Jesús dice en Lucas 18:14, I tell you, this man went down to his house justified dice, este hombre descendió a su casa justificado, rather than the other. antes que el otro. For everyone that exalteth himself shall be debased, and he that humbleth himself shall be exalted. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. People of Bolivia, Pueblo de Bolivia, people of the entire world, pueblo de todo el mundo, how are we saved? ¿cómo nos salvamos? What do you want to believe? ¿Qué es lo que usted quiere creer? It's a question of life and death. Esta es una pregunta de vida o muerte. You are either saved by the blood of the Lamb or you are not. Usted o bien es salvo por la sangre del Cordero o no lo es. You are forgiven for Christ's sake because he paid the price for you, or you are not. Usted es salvo por la fe en Cristo porque Él pagó por su culpa o no lo es. He bore the penalty for you, or he did not. O Él pagó la culpa por usted o no la pagó.
What is your choice? ¿Cuál es su elección? It is a question of life and death. Es una pregunta de vida o muerte. Because without faith, it is impossible to please Him. Porque sin fe es imposible And you must believe that agradarle. He is, and that He is a rewarder of those that diligently serve Him. Y usted debe creer que Él es y que Él es galardonador de aquellos quienes le sirven diligentemente. So I and my house, we have decided Entonces, yo y mi casa, that we are saved by faith que somos salvos por fe in the atoning blood of Jesus Christ. en la sangre expiatoria de Jesucristo. And He cleanses us from all unrighteousness. Y Él toma toda mi justicia. My appeal to you is believe it too. Yo le pido a usted, crea también. Amen. Amén.